Barra de Opinión presenta. No tiene un carácter punitivo la reforma, sino busca estimular a los maestros. El PANAL es todavía el partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El propósito y el espíritu de crear ese partido es no para que fuera el partido de los maestros. ¿No? Por lo menos contésteme esto. ¿Usted está enterado si hubo desviación o no? El sindicato no maneja recursos públicos, no preside ni utiliza ningún fideicomiso. Los únicos recursos que tiene el sindicato son las cuotas de los trabajadores. ¿El Bester Gordillo es culpable de desviación de dineros del sindicato para su uso personal, sí o no? Juan Díaz, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bienvenido. Muchas gracias, Sabina. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un privilegio estar con usted. Muy amable. ¿El Sindicato de Maestros ha aceptado la reforma educativa propuesta por el presidente Peña Nieto? Bueno, si leemos literalmente el contenido de la reforma, ahí están expresados propuestas, planteamientos, visiones que el sindicato las ha hecho desde hace tiempo. Entonces, por supuesto que la compartimos. Solo cito tres para no ser vago. El nacimiento del INE. Durante el sexenio del presidente Fox, el sindicato fue parte de la propuesta para su creación, es decir, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ajá. Luego, en 2011, el sindicato, ahí está el diario de los debates en la Cámara de Diputados, el sindicato a través de sus legisladores, de los diputados federales que son miembros del sindicato, que no son del sindicato, que son miembros del sindicato, presentó una iniciativa para darle al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación autonomía de pleno. Esto que hoy está en la ley, nosotros lo planteamos así. Tercero, la recomendación, porque de ahí surge de la OCDE y de algunos otros organismos sobre el proceso de la reforma educativa que ha sido exitoso en otros países del mundo, señala que el reto y el desafío es atraer a los mejores maestros, promover a los mejores maestros, que alcancen un estímulo económico los mejores maestros y eventualmente que permanezcan los mejores maestros. Bueno, pues el proceso inicial de atraer a los mejores maestros es una propuesta del sindicato, no solo es propuesta, desde 2008 y la sociedad debe de saber eso. Desde 2008 el sindicato propuso en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación que así fuera y así está haciendo. Creo que la diferencia que había entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública era ¿qué pasa con los maestros que reprueban, los que en la evaluación salen reprobados? Decía el secretario de Educación Pública, se tienen que ir. Y muchos sectores de la sociedad lo ven así. Y decía en aquella época el Bester Gordillo, no. Lo dijo acá muy claramente, nos detuvimos en ese punto y ella dijo, no se tienen que ir. Entonces la pregunta es, ahora hay un nuevo presidente nacional del CENTE. ¿Cuál es su postura respecto a esto? ¿Quien repruebe el examen, los maestros que reprueben el examen, se tienen que ir? Afortunadamente, pronto lo vamos a ver y creo que nos va a asistir la razón en tanto dirigentes de los maestros. ¿Por qué? Porque a partir de la visión académica que quienes hoy dirigen el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lo vienen afirmando ya públicamente y yo tengo confianza en que así quedará en las leyes secundarias, no puede medirse. Está demostrado en el mundo, es pedagogía, no es un asunto laboral ni gremial. No puede medirse el desempeño de un maestro a partir exclusivamente del resultado de una prueba que se les aplica a sus alumnos.
No es posible, no es un asunto que el gremio se defienda frente a eso. Entonces, hay otros contextos, otros elementos del contexto que tienen que ver. La postura del sindicato es no al despido de maestros que reprueben la evaluación. ¿Estoy entendiendo bien? Cuando vamos a la evaluación, nosotros decimos que el gran reto para el sindicato desde el punto de vista de los trabajadores como trabajadores, es decir, como gremio, es conseguir que derivado de la reforma o de cualquier otro eje de la relación entre la Secretaría o entre los gobiernos estatales y el sindicato, es de que no se despida a ningún maestro. Ahora, creo que lo vamos a conseguir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo? Si el texto constitucional ya dice, incluido la permanencia, pero dice con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Me parece que esa es la parte a la que debiéramos sujetar el debate y de lo que la sociedad debe saber. Ese es el debate, ¿cierto? Sí. Que el resultado de la evaluación tenga como rasgo característico el desarrollo profesional de los maestros. Es decir, que el diagnóstico que se obtiene de esa evaluación sea acompañado por una política de capacitación, formación continua, actualización profesional, pero además ni siquiera es una propuesta que esté planteando el sindicato. Las reformas que han sido exitosas en el mundo, así es como funciona. Pero no es lo que está diciendo el secretario de Educación Pública. Sí. ¿Sí es lo que está diciendo? Sí. Si usted observa, por ejemplo... Entonces, ¿de qué se pelearon? Bueno, si usted observa, afortunadamente el debate ha ido cada vez más en una ruta en este sentido. Si usted observa, un punto de acuerdo que acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados por unanimidad de todos los partidos políticos reivindica estos objetivos que una reforma educativa debe tener. Estuvimos la representación del sindicato con el Pacto por México, que aunque no es un poder, pero esto desde donde se está construyendo el consenso en las reformas que el país está transitando. El objetivo, lo que escuchamos nosotros de los presidentes de los partidos políticos y de los representantes de los mismos, y al mismo tiempo del señor secretario de Gobernación en su calidad de representante del Ejecutivo Federal, fue que no tiene un carácter punitivo la reforma, sino busca estimular a los maestros, claro, evaluarlos para tener un diagnóstico individual y a partir de ahí acompañar su desarrollo. ¿Cuántas veces puede reprobar un maestro su evaluación? Mire usted, en 1992 creamos desde el sindicato, junto con la autoridad, la carrera magisterial, que digamos es el programa más importante que tiene que ver con cultura de evaluación y con estímulo al desempeño. Bueno, los 803,000 y más maestros que están en carrera magisterial tienen la cultura de la evaluación y están permanentemente evaluándose para dos propósitos, o para incorporarse a carrera o para ascender de categoría, porque ascender de categoría significa un estímulo económico. Esos 800,000, un poco más, esos ya están en la evaluación de manera permanente. Y si reprueban, pero... no ascienden, no suben de categoría. ¿Pero se pueden quedar allí? Se pueden quedar. O sea, el despido... Por eso... No al despido. No hay despido. No hay despido, simplemente no asciendes. Ahora, los 400,000 aproximadamente... Oiga, pero pobres niños que les toca al maestro reprobado. No, bueno, precisamente ese es el punto. Por favor, la evaluación, quien sabe de educación lo entiende con mucha claridad. La evaluación no es para aprobar o reprobar. La evaluación es un proceso integral que busca que la evaluación, como parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificar las áreas de oportunidad y a partir de ahí mejorar. Bueno, en un mundo ideal y viendo las cosas positivamente es cierto, pero yo quisiera que mi médico, que me va a operar de la vesícula, si es incapaz, lo hubieran rechazado y no estuviera ejerciendo la medicina. Aquí ya tomó dos puntos extraordinarios. Los maestros egresan de las escuelas formadoras de docentes, las normales generalmente. Los planes y programas de estudio de las normales no los diseñan los maestros ni el sindicato.
El maestro, el nuevo maestro, obtiene un certificado primero, luego un título que dice la leyenda como cualquier título. Está... Sí, bueno, porque uno de Entonces, los vicios de esta discusión es poner de un lado al sindicato y del otro lado a la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública es quien forma a los maestros, ¿cierto? Entonces, es Luego, copartícipe permítame que se lo diga así, de la medianía de nuestra educación. ¿Estaría usted de acuerdo que tenemos una educación mediana? requiere una transformación profunda. Hay que recordar, mire, y estoy seguro que usted lo sabe y mucha gente en México lo sabe, los sistemas educativos exitosos como el que se habla de Finlandia o algunos otros, tienen mínimo 200 años. O sea, los procesos educativos como el nuestro, no quiero decir que hay que esperar 200 años, No, pues no vamos pero a estar solo le usted doy y un yo. referente, y por eso cuando levantamos la mano para decir que los maestros han cumplido, desde 1921 a la fecha, y sobre todo del 43, cuando nació el sindicato, el reto de la cobertura frente al proceso de la explosión demográfica que se contuvo hasta el 74 con el periodo del licenciado Echeverría, o sea, no había el concepto de la calidad. El asunto era la cobertura. Claro, ¿qué porcentaje en México son analfabetos? En este momento, nacionalmente, Nacionalmente. ese es en Nuevo León debe andar por el 6%, en Chiapas debe andar por el 15%, pero en términos generales alrededor del 8%. Entonces, fíjese, yo creí que era menor, que andábamos por el 3% de analfabetismo. no, porque además... Pero ha sido un éxito en cuanto a cobertura. Ahorita se trata de elevar la educación en calidad. Por ¿no? eso compartimos el espíritu de la reforma, porque su principal reto es transformar el sistema educativo para darle calidad. Ok, entonces vamos aterrizando temas. No va a haber despidos. Ya lo pactaron, o sea, ya lo acordaron. Estoy buscando la palabra correcta. Ya lo acordaron. No va a hay un haber acuerdo, despidos. perdón. Eso lo va a determinar el contenido puntual de las leyes secundarias de la reforma. Va a discutirse en el Congreso Federal. No existe en este momento. Y lo van a decidir los congresistas. Es obvio. Pero el sindicato está por el no despido. Lo que nosotros estamos planteando es que la vinculación de la evaluación se dé con el acompañamiento y el desarrollo profesional. Ahora, lo digo aquí y se los vengo diciendo a mis compañeros por el país. Compañero, la evaluación, primero, ya más de 800,000 están en ella, hay que ir a ella. Si no vas a la evaluación y luego el resultado diagnóstico de la misma, no vas a la capacitación, yo puedo decir, sin esos dos supuestos, sin esos dos elementos, ni cómo defenderte. Exacto, ni quien te ayude ya, deja de ocupar una plaza. Por eso el reto es, primero, ir a la evaluación, capacitarte. Nada más que hay otro. Los contenidos de la capacitación y los recursos de la capacitación son otros. Antes de que entremos a eso, hay otros vicios. La venta de plazas. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues cuando dije hace un momento, que desde el 2008, cuando nosotros planteamos, quiero decir lo siguiente, por favor, por ley, no era una prebenda o una ilegalidad. Por ley, así está en la ley. El sindicato tenía derecho a proponer el 50% de las plazas de nueva creación y la autoridad educativa el otro 50%. Ojo, como existe prácticamente en todos los otros sectores de la vida del país, pero está por ley. Desde mucho tiempo antes, nosotros dijimos en el 2008, aquí está nuestro 50% y vamos a someterlas a concurso. Eso es lo que hicimos. No hay venta de plazas. En el sindicato no. Y si hay alguien que lo haya hecho o que lo esté intentando hacer, el sindicato no asume esa responsabilidad. A ver, ¿qué hace un padre de familia, una madre de familia que sabe que en la escuela le piden dinero a su hijo para el uniforme? O que sabe que el maestro está allí porque heredó la plaza o porque se la vendieron. Todas estas irregularidades, ¿con quién va? No va con el sindicato. La autoridad. El sindicato. ¿Quién es la autoridad en educación? Las secretarías de educación en las entidades, que son el patrón sustituto que desde 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se generó. La relación laboral, en este momento, desde el 92, es el sindicato y sus secciones sindicales con el gobierno del Estado.
No pasa por el centro. La Secretaría de Educación Pública mantiene la rectoría de la educación, de los contenidos, de los planes, de los programas. Pero no lo administrativo. Para dar, no, los recursos que los obtiene el maestro en su cheque, se los entrega el gobierno del Estado. ¿Qué hay esto de heredar plazas? Sí se da. Es verdad, ¿no? Se daba, claro que se daba. ¿Por qué? Sí, porque, entre otras cosas, en el magisterio, un porcentaje muy elevado, me atrevería a decir por encima del 50%, son familias de maestros. El abuelo, el hermano, el tío, y la tendencia natural, como los toreros, como los abogados, como los médicos. Como la gente que trabaja en Pemex. Como en Pemex. Y ahorita ya se nos está haciendo costumbre en el PRI. Durante mucho tiempo, la tendencia era esa. ¿Qué hacía? Ahora hay que pensar, por favor, en lo siguiente. En el 50% del que dije de que el sindicato tenía derecho por ley a proponer, lo hacía, pero aclarando. La propuesta que hubiera hecho el sindicato o que hizo estaba soportada por un perfil, es decir, que esa propuesta, aunque fuera hijo de un maestro, fuera un normalista, es decir, que acreditara con estudios el perfil, no es mi hijo porque es mi hijo. Hay un mapa puntual de qué perfil académico tienes que tener. Eso no era, a ver, mi sobrino para adentro. Yo tengo una confusión. O bien estamos hablando de una educación ideal, donde usted a cada rato me dice, es que por ley esto y así lo hacíamos, y en ese caso, ustedes como sindicato han sido impecables y han recibido la peor prensa del mundo en los últimos 10 años. ¿O bien estamos confundiendo lo ideal con lo que realmente sucede? Es que, sí, ahorita dejo lo de la prensa, pero me voy al mundo real. Sí. Las escuelas funcionan porque las hacen funcionar nuestros compañeros y los padres de familia. Así es. Ajá. Se abre una escuela, se nombra la planta docente, se dan los nombramientos directivos. Adelante, compañero. Las escuelas funcionan así. En el mundo real, los 100 y tantos mil maestros de educación indígena, pues las escuelas, por decir algunas chozas, algunos árboles, ahí las hacen funcionar los maestros. Sí. Es el mundo real. Es el mundo real. Y por lo tanto, la aspiración de esta transformación que el sistema educativo requiere nos obliga a todos a cambiar, porque de otra manera el referente de la calidad para poder intercambiar referentes con el mundo no se va a dar. Entonces, ¿y cuáles son los males que ha introducido la Secretaría de Educación Pública? Hemos estado hablando de los que sí tiene el sindicato de maestros. ¿Cuáles son los males que tiene que corregir la Secretaría de Educación Pública? Bueno, yo diría, uno de ellos es que la autoridad en los estados, la autoridad educativa en los estados y a nivel central, efectivamente tome con todo lo que esto implica la rectoría de la educación. ¿Y no la ejerce ahora? Sí la ejerce, pero es obvio que hay desatenciones, en muchas ocasiones hay desatenciones, ausencia de presupuesto, hay muchos lastres que el sistema educativo tiene. ¿Usted se ha entrevistado seguidamente con el secretario de Educación Pública? Bueno, no sé a qué se refiere con seguidamente, pero mi relación con él es personal y institucional, por supuesto. ¿Cuál es el proyecto de este secretario de Educación Pública? El gran proyecto del sistema educativo, pero no solo en relación a lo que dice la Secretaría. Hay que recordar que en los hechos... ¿Pero cuál es? Permítame. Le voy a contar una cosa. Sí. Acá vino el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y le pregunté, señor secretario, ¿cuál es su proyecto de educación? Me dijo muchas cosas y lo interrumpí. Yo le dije, no veo ¿me puede decir su proyecto de educación? Me dijo otras cosas. Me desesperé y le dije, deme las 3 prioridades de lo que va a hacer la Secretaría de Educación, porque supongo que las 3 prioridades tienen que ver con el proyecto. Claro. Me dijo muchas cosas, 40 minutos y nunca supe lo que era el proyecto de educación. Así me está empezando a suceder. No. Yo no soy la autoridad. No, yo sé.
Pero le puedo Pero yo decir le cuáles pregunto, deben de ser las prioridades. dígame. Primero, la reforma a las escuelas formadoras de docentes, la reforma de normales. Punto. Porque es ahí donde se van a formar los nuevos maestros que luego no requieran una capacitación inmediata a los 3 meses. Ya de con que se eso. vea. Ese es uno, es el básico. Sin ese, no es posible. Segundo, buscar que el desarrollo profesional de los maestros o el acompañamiento en su capacitación, como usted lo dijo del doctor, sea permanente y pertinente. Es decir, las transformaciones que en los temas educativos está viviendo el mundo obligan a que el maestro, una vez egresado, mantenga su proceso de desarrollo durante todo su ejercicio. Tercero, modificar los planes y programas de estudio que corresponde a la autoridad. Y está sucediendo, sobre todo el tercer punto, es donde yo veo un vacío. Tiene que adecuarse. Pero no, Tiene que adecuarse. por lo pronto no está propuesto, se está proponiendo como la gran revolución educativa, una prueba de evaluación. Sí. Bueno, a mí me parece muy pobre. No sé. ¿A usted le parece pobre? Sí. Porque a mí me parece en ese sentido paupérrimo. Sí. ¿Por qué? Porque solo ataca la parte de la profesionalización de los maestros. Y además es punitivo. ¿Y dónde está la construcción? Y hay otros 4 elementos mínimos que debiera contemplar el proyecto general. Infraestructura, equipamiento, capacitación y fundamentalmente la brecha digital. Si no abate el programa, el plan sexenal de educación, la brecha digital frente a los países que se nos está comparando, ya no digamos que lo abata, que lo estreche, seguramente que el modelo que estamos generando no va a conseguir sus objetivos. Capacitación, contenidos curriculares, brecha digital, infraestructura. Más preguntas sobre el sindicato. El PANAL es todavía el partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Va a continuar esta relación? Déjeme a ver si puedo en 30 segundos darle un antecedente. En 1994, cuando todavía los procesos electorales en México terminaban prácticamente todos en la plaza pública, porque no había reconocimiento de los resultados, los maestros, desde la perspectiva de educadores, creamos una organización de observadores electorales. Creamos la ONOE para darle sentido e intentar dar desde la visión profesional de los educadores, decir, las elecciones fueron estas. Lo hicimos bien en el 94, anduvimos muy cerca en términos de nuestro resultado de lo que dijeron otras organizaciones. Después de ese momento, generamos una agrupación política nacional buscando aprovechar el contenido de lo que en el IFE existía, de generar cultura democrática, buscar que programas del IFE se vincularan con los maestros para generar en las escuelas, en las actividades extracurriculares, cultura democrática. Generamos esa agrupación política nacional y después buscamos y conseguimos desde el magisterio crear un partido político respetando lo establecido en la normatividad o en las leyes. Lo conseguimos a partir de que los maestros, los que quisieron, aclaro, los que quisieron ir a ese programa, se generó en 2005 el partido Nueva Alianza, aclaro. Al seno del sindicato no es demagogia. Hay maestros en la dirigencia nacional y seccional, maestros que militan, simpatizan con todos los partidos políticos, absolutamente con todos. Bueno, pero hay una relación, son vasos comunicantes el PANAL y el CENTE. Sí, por un déficit que tenemos y es un asunto que pronto... ¿El déficit lo considera Déjeme un decirle déficit? cuál es el déficit. El propósito y el espíritu de crear ese partido es no para que fuera el partido de los maestros, ¿no? Sino que fuera el instrumento que le pusiera el magisterio al servicio de la sociedad para que el quisiera alcanzar un cargo de dirección o de representación popular, tuviera desde ahí una posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿sigue esta relación con el CENTE? Voy a eso. No avanzamos, la verdad, sustantivamente, porque en este momento, por encima del 90%, los dirigentes nacionales, locales y los representantes populares que alcanzaron esa representación por Nueva Alianza, son maestros. Entonces, no logramos ir a la vinculación profunda como era el objetivo desde siempre, que no fuera el partido de los maestros, sino el de la sociedad. Por lo tanto, en este momento hay un
un gran reto para la actual dirigencia que yo presido. Primero, ese reto pasa por 3 características. Respetar la militancia o la ideología partidista de cualquiera de los compañeros, sea de Nueva Alianza, del PRI, del PAN, del PRD, del que fuera. Respetarles. Segundo, buscar que la agenda de los partidos políticos, de los compañeros maestros que están o militan o inclusive son dirigentes de algunos partidos políticos en algún nivel, que no vulnere o que no caiga sobre la agenda del sindicato, porque ese es el mayor riesgo que tenemos en la posibilidad de la ruptura del sindicato, porque traer la agenda de los partidos al seno del sindicato es un grave riesgo. Por lo tanto, mi responsabilidad en este momento es respetar esas opiniones o militancias, pero mantenerlas al margen de la agenda sindical, laboral, profesional, educativa. Ese es el punto. Pero entonces, siento que no me responde usted. La relación sigue vigente entre el PANAL y el CENTE. Con cualquier partido político, con una diferencia, la que acabo de señalar. ¿Cualquier partido político? ¿Con cuál es la diferencia? De que el 90% o más de los militantes o de los dirigentes de ese partido son miembros del sindicato. Eso nos obliga entonces... En el organigrama usted no tiene ascendente sobre el PANAL, es lo que me está diciendo. No, ninguno. ¿No tiene usted? Ninguno. Debo decirle algo. Ajá. En 2005, cuando se creó el partido... Pero el PANAL no existiría si no existiera el CENTE. Bueno, eso es muy importante esa pregunta. ¿Sí? Le voy a decir algo. En el 2005, yo tenía un cargo de representación sindical y fui a ocupar la Secretaría General del partido después de que nació, con 2 características. Mientras fui dirigente del partido, primero, pedí licencia a mis plazas. No cobré como del erario. Y segundo, dejé el cargo sindical que tenía y me fui a esa parte, a estar en el partido. Cuando terminó mi gestión de ese partido, regresé, me reincorporé a mis plazas como trabajador, porque nunca tuve ambas funciones. Y como dirigente regresé al espacio que me habían dado los compañeros. Es que es muy extraño. Yo siento con usted algo, si me permite, que me suele pasar con la política mexicana, que siento que ante la evidencia de los hechos existe una interpretación que me trata de negar lo que es evidente. Todos sabemos que el PANAL y el CENTE son vasos comunicantes. Yo lo estoy diciendo, le estoy diciendo que el 90%... Y entonces va a seguir esta relación. Estoy negando, no lo estoy negando. ¿Va a seguir esta relación? Lo que yo buscaría, en tanto dirigente sindical, es que la agenda o los objetivos político-partidistas de Nueva Alianza, como de cualquier partido, no caigan sobre la agenda sindical. Ese es mi reto como dirigente. ¿Como cualquier partido? Sí, como cualquier otro. Hay que impedir que la agenda de los partidos políticos se sobreponga en el sindicato a la agenda sindical. Entonces no hay una relación especial con el PANAL. La hay en tanto ese porcentaje de... Pues sí, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es cómo gestionar esa agenda. Usted pasó del CENTE al PANAL y del PANAL al CENTE. Pues evidentemente hay una relación mucho más estrecha que con cualquier otro partido. Déjeme decirle. Es más, es más estrecha. Es más, el PANAL dispone de una fuerza que se llama el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en ciertas elecciones cruciales para el país. Sí, es muy importante, porque yo en el campo, yo como observadora, los he visto trabajar a los maestros para el PANAL y el PANAL a su vez para los partidos que hacen coalición. No estoy satisfecho con el tema de que lo estoy evadiendo. Voy a ver si lo fraseo de manera diferente. Sí hay una relación diferente en tanto que la mayoría de los dirigentes o representantes populares de Nueva Alianza son del sindicato. Esa es la diferencia sustantiva. Lo que busco o lo que pretendo o lo que estoy obligado como dirigente a que no se sobreponga esa agenda partidista. Mire usted, por favor, hay legisladores o presidentes municipales, senadores inclusive, miembros del sindicato de varios partidos políticos, y todos esos van a su gestión como dirigentes o como representantes populares, terminan y regresan al sindicato, o en algún caso a ser dirigentes o a ejercer sus derechos sindicales. No, pero los hay absolutamente. Entonces, porque
A ver, si usted me dice, no, es que yo voy a tratar el PANAL como cualquier otro partido, es quitarle un brazo No, de poder político a su lo que voy a sindicato. buscar es que no se sobreponga esa agenda. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Primero, por eso lo planteé como primer reto. Los maestros, los docentes de este país, sean dirigentes sindicales o no, primero, son mayores de edad, son adultos. Es un equívoco y una falacia afirmar que el sindicato le da línea a los maestros por quién votar. Los maestros, los que han optado por Nueva Alianza, votarán por Nueva Alianza o harán trabajo político por Nueva Alianza. Jamás los maestros han dejado de hacer política. Antes, ahora y seguramente lo harán en el futuro porque están en las comunidades. Lo importante es, en ese caso, es que no haya una disfunción que vincule formal o institucionalmente al sindicato con los partidos políticos. Con Nueva Alianza, de manera particular, los compañeros que aspiren a un cargo, pues podrán hacerlo desde ese partido o de cualquier otro. Nueva Alianza sin el Sindicato Nacional de Trabajadores desaparece. Yo creo que sí. Es muy sencillo. Me parece que sí. No, pues sí. Me parece que sí. Entonces, bueno, ¿Mónica Arriola seguirá siendo presidenta de el PANAL? Pues el Nueva Alianza es un instituto político. Tiene sus estatutos, está normado por el propio Código Federal del COPIFE, por el IFE, pues, y su normatividad. Y por lo tanto debe sujetarse a eso. Si usted me pregunta qué es lo que piensan ese 90 o más % de dirigentes nacionales o locales, no es un tema que ya nosotros hayamos discutido formalmente. A ver, los maestros que están dirigiendo algún espacio desde Nueva Alianza, ¿cuál es su opinión sobre la actual dirigencia del partido? Que la integran varios, no solo Mónica Arriola, pero en todo caso, las decisiones que vaya a tomar el partido en los derechos que tenga o en su normatividad, serán los que decidan los militantes o los dirigentes. Que la inmensa mayoría son maestros, es un asunto que debemos nosotros en su momento discutir como sindicato, cómo hacer para conseguir el primer gran objetivo, que no se sobreponga la agenda ni del presidente del partido, ni de la secretaria general, ni de ningún otro dirigente local en función de los intereses del sindicato. Juan Díaz, es inevitable hablar del Ballester Gordillo. Tal vez no es lo más cómodo para usted, pero sí responde a las inquietudes que la sociedad mexicana tiene. ¿El Ballester Gordillo es culpable de desviación de dineros del sindicato para su uso personal, sí o no? No, eso lo determinará el proceso que se le está siguiendo, ¿no? Creo que no podemos, yo particularmente no puedo asumirme como juez, ¿no? Sin embargo, usted lo sabe. Usted trabajó durante 18 años muy cerca de la maestra Gordillo. ¿Usted sabe si es o no culpable de este delito? El sindicato tiene procesos de informar hacia adentro del sindicato a los órganos de gobierno a los que está obligado por estatuto la dirigencia, y durante toda la vida, de hecho desde que nació en el 43 o desde que la maestra del Ballester llegó a la dirección del sindicato en el 89, el proceso ordinario de información sobre el resultado de los recursos económicos y financieros se ha desarrollado de manera normal. ¿De manera normal y transparente? Sí, porque... ¿Y qué indica esa información? ¿Que sí hubo desvío de dineros del sindicato para su uso personal o no? Bueno, yo debo decir algo. Cuando digo que se desarrolla siempre el proceso de información conforme lo mandata el estatuto, eso se ha cubierto siempre. Ahora, yo no puedo, tomando en cuenta que soy el dirigente del sindicato, no puedo expresar una categoría de juzgar y decir si lo hay o no. El resultado del proceso que se le sigue, que además la posición oficial del sindicato, que es la que yo debo asumir, es la que nos mandató el Consejo de Guadalajara, donde yo fui electo. ¿Qué es lo que dice?
en concreto, que se le siga un proceso apegado a la justicia, a lo justo, al derecho, y que se aplique el principio elemental de que en tanto no haya una sentencia, cualquier procesado es inocente. Claro. Así lo dice un desplegado que nos mandató el Consejo Nacional. Claro, pero yo no se lo estoy preguntando a usted como si fuera un juez y que me adelante su sentencia. O sea, usted está enterado, por lo menos contésteme esto. ¿Usted está enterado si hubo desviación o no? No. Los datos que dio el gobierno son verídicos. Lo que puedo afirmar es que a lo que estamos obligados ahora y desde siempre quien ha dirigido el sindicato es a rendir cuentas en un procedimiento que está marcado, punto a punto, cómo y cada cuándo se debe de hacer y ante quién se debe de hacer. Entonces déjeme preguntárselo así. Cuando usted vio lo que la Procuraduría dio a conocer al país, estos gastos en 2 casas en San Diego, en un yate, que más bien habría que decir que es como una lancha grande, porque no es un yate, ¿a usted le sorprendió esta información o dijo, esto es lo que conocíamos ya en el sindicato? Yo lo que puedo decir es lo mismo que afirmaba la maestra en todas sus expresiones públicas cuando se hablaba de esto. La maestra no solo fue dirigente nacional del sindicato, fue como mucha gente, como muchos maestros que tienen miles de maestros. Tienen 2 casas o tienen 3 carros. O si se va usted a La Paz, por ejemplo, en La Paz, los maestros en su mayoría tienen una embarcación para ir a pescar. Inclusive muchos la obtienen antes de adquirir un carro. No quiero decir con esto que pueda ser igual, pero en todo caso la maestra fue funcionaria del gobierno, fue legisladora. Entiendo, porque así lo expresaba también ella en sus opiniones, no hacía negocios en el sentido de no tiene empresas como lo hace muchísima gente que tiene posibilidades de destinar un recurso. Como eso muchos políticos se refiere. Pues la gente no solo los políticos, cualquier persona que tiene posibilidades de, una vez que equilibre su presupuesto, hacer negocios. Tiene la tendencia a hacer negocios. Ahora, lo importante no es si hace la gente negocios o no, sino que los haga en el marco de la ley, ¿no? ¿Y cree usted que los hizo en el marco de la ley? Yo que conozca no tenía empresas o negocios. Y la pregunta de nuevo, esta información que se exhibió frente al público nacional, ¿le sorprendió o no era información nueva para usted y para el sindicato? Bueno, si usted me cita, por ejemplo, el yate, que yo lo conozco, nunca me subí a él, pero efectivamente no es un yate. Es una lancha grande. Es una lancha grande. Tuve oportunidad de conocer la casa de San Diego y aunque no me consta, pero sí sé que esa casa la adquirió la maestra hace cuando menos 20 o 25 años. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué es la casa que yo conocí, no? Y luego donde eventualmente teníamos algunos acuerdos, los dirigentes sindicales, además de las oficinas del sindicato, el departamento de Polanco, que desde que yo tuve acceso a algún espacio de trabajo con la maestra, junto con otros dirigentes, pues ese departamento también lo tenía desde hace muchísimo. Es más, es el único que conozco. Y bueno, y que el sindicato pagara cuentas de cirujanos plásticos. Bueno, eso no lo puedo afirmar yo. Lo que sí es cierto es que el que se destinara recursos del sindicato para los gastos de representación de la maestra, eso es real. Y es lícito. Y es lícito además. Entonces, la pregunta... Los gastos de representación. Creo que en un contexto amplio, histórico, el caso del Baester Gordillo representa este dilema. ¿Tenemos un gobierno que está dispuesto a hacer justicia o que está usando discrecionalmente el poder para castigar la insubordinación de un sindicato?
Yo creo que lo que nos debe de sujetar a todos es la ley. Hoy precisamente se publica... Pero ¿qué nos ha sujetado? Es decir, en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué está ejerciendo el gobierno? ¿Está ejerciendo una presión discrecional o está haciendo justicia? Yo creo que no es un asunto del gobierno y el sindicato. ¿No? Ha quedado claro que la decisión, o cuando menos esa es el punto en el que nos encontramos, la maestra Elbester Gordillo fue detenida y señalada por las especificidades de las que se habla. Ningún otro dirigente lo ha sido. Así es. Es decir, no es un tema del sindicato desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos, y hoy aparece precisamente una declaración mía en algún diario en relación a qué pienso de que a los maestros que hacen paro les suspendan los sueldos o no. Yo creo que no es lo que yo piense, ni lo que afirme el sindicato, ni lo que voluntaristamente pueda decir algún funcionario de la Secretaría. Hay un reglamento de las condiciones generales de trabajo y es el que debe prevalecer. Entonces, ¿es justo o no es justo? En el caso de la maestra ya le afirmé, hay un mecanismo puntualmente señalado en el estatuto para ella y para cualquiera de nosotros sobre cómo y cuándo y ante quién se debe informar, y eso no se ha detenido en ningún momento. Es decir, usted está diciendo, ella estaba en orden, veremos si el proceso es justo, porque desde nuestro punto de vista ella no infringió el reglamento del sindicato. ¿Es correcto? Le digo que yo no puedo afirmar si es justo o no. Lo que yo he dicho es lo que a mí me ordenó el Consejo Nacional donde fui electo, que se pida que sea un juicio apegado a derecho y que antes de que haya un resolutivo, una sentencia, siempre existe la presunción de inocencia. Ese es el planteamiento del sindicato como tal. Pero también nos ha dicho, o sea, de acuerdo al sindicato, no hay delito. De acuerdo, es decir, esta información ya corría, ya se informaba puntualmente y no se considera ilícito. Yo no dije eso, yo dije que el uso de los recursos económicos y financieros del sindicato, que aprovecho para decir, es exclusivamente las cuotas sindicales. El sindicato no maneja recursos públicos, no preside ni utiliza ningún fideicomiso. Los únicos recursos que tiene el sindicato son las cuotas de los trabajadores, que son de los trabajadores. Por favor, explíqueme, yo soy una sencilla ciudadana, explíqueme de qué está acusada Elbester Gordillo. No, esa explicación no me toca a mí, la explicación, discúlpeme, o sea, yo no puedo explicar por qué está siendo acusada o de qué. Lo que yo digo es que en tanto sindicalista, el juicio que se le sigue, ese es el planteamiento oficial de lo que yo debo afirmar. ¿Ha hablado con ella desde que ella está detenida? No. ¿Ningún tipo de comunicación? No, ninguno. La última vez que hablé con ella fue unos 5 o 6 días antes de su detención. Usted fue electo en una asamblea urgente, no habían otros candidatos. Bueno, fui electo en un Congreso Nacional en octubre. Y fui electo en el Consejo Nacional de Guadalajara en una muestra de madurez de los trabajadores, de los que integran el Consejo Nacional, que no es un grupo que nosotros conformamos a modo, es un grupo de compañeros que están representando a todas las entidades del país, a todos los niveles educativos, en el que hay inclusive militantes de varios partidos políticos, en un momento delicado, en dos sentidos delicado. Jurídico, porque estábamos obligados a que en el último minuto del día 28 de febrero quedaran registrados nuestros estatutos que se aprobaron en el Congreso Nacional de octubre de 2012 en Quintana Roo. Esos estatutos ya estaban aprobados, pero requerían que de este consejo emergiera la versión revisada hasta el mínimo para poder entregarlo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si no se daba ese consejo, no podríamos tener estatutos y por lo tanto caeríamos en el primer minuto del 1 de marzo en una ilegalidad. Por lo tanto, el consejo tuvo que tomar una decisión ante el impedimento de no poder desahogar nuestro
nuestro órgano de gobierno. Al ponerme yo al frente del órgano que se llama Consejo Nacional, los compañeros decidieron que yo, lo que sí puedo decirle, de frente a usted y de frente a la sociedad y a todos los maestros, a ni uno solo le pedí yo que o me apunté o levanté la mano o dije, yo creo que yo debo de ser, en absoluto. ¿No? No, absolutamente. Entonces, a nadie. ¿cómo sucedió? Hay una responsabilidad de los dirigentes que integran ese Consejo Nacional. En tanto, jerárquicamente yo tenía el cargo de secretario general, que sigo conservando en este momento. Los compañeros pensaron, discutieron, hubo reuniones de secretarios generales de los grupos de las entidades y luego una asamblea plenaria y hablaron cuando menos 20 o 30 compañeros. ¿Qué va a cambiar en el sindicato? Mucho. A ver, ¿qué va a cambiar? Mucho. Pero además no es porque lo determine Juan Díaz, ni por el Consejo de Guadalajara. Los acuerdos sustantivos de las transformaciones del sindicato se aprobaron en octubre de 2012. ¿Qué van a cambiar? Y tiene que ver con 4 ejes primero. 1, buscar, a partir de una reforma que ya se hizo, que los dirigentes estemos donde es nuestro lugar, con los maestros en las escuelas, escuchándolos, atendiéndoles y eventualmente resolviéndoles sus problemas. En muchos lugares así se da, pero en muchos otros estamos alejados, los dirigentes de los maestros, y eso es un gran, gran equívoco. Ese es el primer gran reto. Con asambleas bimestrales con los representantes de cada una de las escuelas. Segundo, quizá el más importante de todos, a partir de la cultura de la transparencia y rendición de resultados que ya permeó en el mundo y en el país, no es la excepción, el sindicato va a dar un salto hacia adelante muy, muy importante, no cosmético. Vamos a generar, ya está en el estatuto, está definido y solo hace falta detonarlo por algunas cositas que nos faltan, pero yo tengo pensado que antes de que lleguemos al 70 aniversario del CENTE, que es este noviembre, ya esté operando en ese momento el Observatorio Público del Sindicato. ¿Qué es esto? Es un organismo que no tiene precedente en la vida del sindicalismo. ¿De qué se trata? De que vamos a subir al portal de ese observatorio no solo lo que hacemos con los recursos, los procesos que va a seguir el sindicato para adquirir papel o para adquirir cualquier insumo que requiera. Vamos a transparentar nuestros procesos, lo vamos a subir a ese observatorio para que lo vean los maestros y al mismo tiempo certificado por algún organismo internacional o no internacional, quiero decir ajeno al sindicato con autoridad moral para decir lo que están subiendo es real, es decir, una certificación voluntaria que vamos a hacer y al mismo tiempo mostrar a la sociedad que la administración de los recursos y de los procesos y de la gestión de los asuntos del sindicato son transparentes, claros y no novedosos, visionarios. Eso usted lo va a ver muy pronto y la sociedad también. Y tercero, para que no quede solo en eso, el propio el Congreso Nacional nos mandató, hay un organismo que es el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados. Cada uno de los programas que llevemos a las secciones o nacionales y que los subamos al observatorio va a tener sus propósitos, sus objetivos, su seguimiento y sus resultados. No hay resultados, rindes cuenta y se sube de igual manera. Es decir, ese órgano de gobierno que es autónomo de lo que yo represento, le dará seguimiento a los programas y a lo que ahí informamos y eventualmente desde el presidente o cualquier otro trabajador o dirigente que no cumpla la responsabilidad de los objetivos que se están poniendo, ahí va a estar. La lectura es que con la llegada de Juan Díaz como presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, empieza una nueva relación con el gobierno, distinta. ¿Será muy distinta? Desde 1943, el sindicato ha sido una institución del Estado mexicano. Basta con ver cómo se conformó el sindicato. ¿Ha sido una institución del Estado mexicano? No, sí, claro, era el brazo de la educación del PRI. Bueno, hoy no es un brazo de la educación del PRI. Lo que sí le digo es que es imposible, y así lo ven los maestros, pensar que la política pública sobre educación, que es la que nos atañe de entrada,
Sí. vaya por un lado y los maestros por otro. Es claro que debe de haber una correspondencia. Yo creo que, no creo, debe de haberla, siempre la ha existido, Cuando le digo... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese quiebre donde la líder moral del sindicato es depositada tras unas rejas? ¿Qué es lo que pasó? Ya tenemos que irnos, pero Juan Díaz, rápidamente, ¿qué pasó allí? Porque usted nos dice, no, yo es que creo siempre que ha habido coordinación. ¿Comunicación? Sí. ¿Fue un problema de no entenderse verbalmente? No. La comunicación no solo es verbo. La comunicación es mucho más que eso, ¿no? Nada más un problema de comunicación. Yo creo que le dije hace unos minutos que en el discurso oficial que di en Los Pinos el día del homenaje a los maestros, afirmé, el sindicato debe de esforzarse por mejorar sus propuestas y al mismo tiempo saberlas comunicar. Creo que si usted observa... O sea, que la confrontación... Inclusive le digo algo. El día 17 de diciembre, un día después de que se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados sobre el tercero y el 73, nosotros hicimos un pronunciamiento que está en los diarios nacionales. Hay que leerlo y ahí está la posición del sindicato. ¿En qué sentido? La corresponsabilidad y el compromiso con la reforma siempre han estado ahí. O sea, usted no representa un cambio de una ruptura en la lógica del CENTE. Es una continuidad, ¿cierto? Es una transformación. ¿Por qué? Le acabo de decir los 4 ejes. Bueno, si eso le parece que no es sustantivo, no, me es parece que me acaba es... de decir que realmente era un problema de comunicación. No. Lo que pasó, que terminó con la líder del CENTE tras las rejas. Ojo, yo le he dicho que me he reunido con legisladores, con el pacto, con el secretario de Educación, con el secretario de Gobernación, sí, con el propio señor presidente de la República. Con todos he llevado esta visión. Pero no es una visión personal o una ocurrencia de Juan Díaz. Es la visión institucional del sindicato en función de servirle a los propósitos de la reforma y al espíritu que prevalece. ¿Por qué? Porque plantea 2 retos. 1, la calidad de la educación que nos está interpelando la sociedad, y 2, la obligación que tengo de defender y de preservar los derechos de los maestros. Esos son los 2 grandes ejes. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Seguiremos platicando de educación. Le agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Barra de Opinión presentó. Hasta que crece más cerca de ti.